Bueno, buenos días, compañeros y compañeras. Vamos a entrar en la mesa en la que vamos a hablar sobre las plataformas digitales. Y para enfocar la intervención lo voy a hacer recordando, recordaréis conmigo seguramente, cuando en una etapa de este país se acudía a las plazas para tener trabajo, aparecía el de turno, hacía una oferta de salario y en base a esa oferta de salario que hacía, bueno, pues se iban apuntando iba escogiendo, es decir, aquellos trabajadores necesarios para el trabajo del día, fuera en el campo o no. Bueno, esa realidad se ha ido repitiendo a lo largo del tiempo. Hemos visto cómo en las esquinas, en las plazas, bueno, pues se entró en un escenario también de un tipo de contratación alegal, por decirlo de alguna forma, o ilegal, en cuanto que con la situación de crisis que hemos atravesado y el paro tan tremendo que teníamos, bueno, pues de la misma forma se estaba contratando o se quedaba en escenario donde se conectaba con los trabajadores y las trabajadoras, y sobre todo si hablamos de personas migrantes en nuestro país, de tal forma que esa era la vía para tener la posibilidad de trabajo y la vía de explotación que tenía la empresa. Se utilizaba en el campo, como decía antes, pero la construcción también ha sido algo muy importante, muy dado en los últimos años, y sigue todavía una dinámica de buscar fórmulas alternativas para que no se dé el contrato de trabajo por el medio y sí la posibilidad de explotación de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Qué tiene que ver eso con las plataformas? Pues tiene que ver mucho. Tiene que ver mucho porque la primera negación que hacen las plataformas digitales es la negación del contrato de trabajo. Es decir, no hay contrato de trabajo. Hay una relación de la plataforma con aquellos que están dentro de ese universo de las plataformas, aquellos trabajadores y trabajadoras, digamos, de una forma en la que toda la carga cae sobre el trabajador y la trabajadora. Es decir, todos los costes que supongan para la empresa, al no tener una relación trabajador por cuenta ajena con un contrato por medio, bueno, pues todo eso pasa al trabajador. Todos los gastos que tiene que ver con los útiles, las herramientas que tenga que utilizar, y para ello utilizan la figura del trader o del autónomo o falso autónomo que venimos denunciando desde hace tiempo. Y decimos que es un falso autónomo porque la realidad que hay, la relación que existe, que hay entre la plataforma y los trabajadores que trabajan para esa plataforma, no es una relación de trabajador por cuenta propia. Porque un autónomo, si fuéramos a ver dónde se desarrolla el autónomo, es aquel que, viene a decir, aquel que por cuenta y riesgo emprende un negocio, inicia un proceso de riesgo en la búsqueda de un trabajo por su cuenta propia, y eso no tiene nada que ver con lo que ocurre en las plataformas. Lo que ocurre en las plataformas, y eso ya luego Félix, que luego lo presentaré, ya entrará también en el escenario jurídico que hemos tenido que ir moviendo a lo largo de estos meses para intentar ir desmontando esa realidad que tienen las plataformas digitales. Bueno, lo que ocurre en la plataforma digital es que por medio de un algoritmo, bueno, pues esa plataforma mandata o está entrando en contacto con ese trabajador o trabajadora. Bueno, ellos lo llaman colaboradores o colaboradoras, pero en realidad es un trabajador que tiene una relación en estos momentos en la que tenemos que disipar si la razón la tenemos con nuestro planteamiento, o la razón la tienen al final esas plataformas con su modelo de negocio, que es modelo de plataformas digitales. Bueno, ahí hay una realidad en la que
difícil de combatir, ¿no? Desde el año 2017 iniciamos un proceso cuando nos empiezan a llegar compañeros y compañeras pues por relación que tienen en su entorno, por familia, que empiezan a ver qué se está produciendo, cómo se está produciendo ese trabajo, ese mundo de trabajadores y trabajadoras en una situación de indefensión total a la hora de trabajar, a la hora de derecho, en definitiva, a la hora de encontrarse en una situación de indefensión bajo todos los conceptos. Bueno, empezamos a entrar en contactos con los compañeros y las compañeras y ya os podéis imaginar lo difícil que es entrar en un escenario donde lo que prima por encima de todo es el miedo. El miedo a que te vean hablando con el sindicato, el miedo a que alguien dentro de ese entorno pueda transmitir a la plataforma que se está hablando con los sindicatos o se están haciendo gestiones con los sindicatos. Eso inmediatamente lleva al trabajador a dejar de trabajar para la plataforma. De esa forma. Eso es lo que... en esa medida, la dificultad para poder iniciar un proceso de denuncia, de poder atraer a los compañeros y compañeras para iniciar ese proceso de denuncia en la línea que estábamos planteándonos, que es un trabajador por cuenta ajena, no es un trabajador por cuenta propia. Es decir, ese algoritmo que decía de la APP, ese algoritmo es directamente el jefe, por decirlo, de los compañeros y compañeras que están en esa situación. Te va a decir la hora del trabajo, te va a decir cuándo tienes que recoger el producto para servir, te dice al mismo tiempo tu salario, es decir, no es un autónomo bajo ningún concepto, es un trabajador por cuenta propia, por cuenta ajena. Por lo tanto, ese es el enfoque que le quisimos dar, el enfoque que entendieron y empezaron a entender algunos compañeros de las plataformas. Bueno, y empezamos todo un proceso de ver esa realidad en la que nos estábamos moviendo y cómo podíamos enfocarla. Nos ha llevado como, bueno, pues año y medio aproximadamente saber, no con toda rotundidad, pero saber en gran parte cómo se mueve ese escenario de las plataformas digitales, hacia dónde van, cómo de alguna forma se mutan constantemente. En la medida que denunciamos una situación, al mes siguiente ya han hecho algún cambio dentro de la plataforma para que no se les pueda pillar por la denuncia que planteamos de trabajadores por cuenta ajena. Bueno, esa realidad es la que tenemos ahí y la que nos ha llevado hasta aquí. Creamos, como había una dificultad tan tremenda para entrar en contacto con ellos, tomamos la decisión de ver cómo lo podíamos hacer en igualdad de condiciones que la plataforma. Y tomamos la decisión de poner en marcha una plataforma digital que llamamos Tu Respuesta Sindical Ya. Yo no sé si os suena a todos y a todas. Seguramente si hiciéramos el gesto de ¿quién la conoce? Pues seguramente yo diría que la gran mayoría no la conoce. Sería bueno que a estas alturas todo el mundo supiera lo que significa esa plataforma Tu Respuesta Sindical Ya. Es la que nos ha permitido que los compañeros y compañeras pudieran entrar dentro de esa APP, que es nuestra plataforma, de tal forma que hemos empezado a saber la realidad de la denuncia sin estar afiliados, sin estar en contacto con el sindicato y sin ningún compromiso que ponga en riesgo su situación de trabajo. Bueno, esa respuesta sindical nos ha venido a dar muchas orientaciones de cómo se está moviendo todo y nos ha permitido hacer cosas que yo creo que han empezado a tener resultados. Pero claro, sería bueno que esa respuesta, Tu Respuesta Sindical Ya, nuestra plataforma, no se quedara solamente arriba, sino que bajara hacia abajo, porque hay una realidad de las plataformas que no vamos a parar de ninguna de las formas. Otra cosa es que se queden como están, pero no las vamos a parar. Es decir, la realidad del mercado laboral va en una dirección en la que, bajo el paraguas de las nuevas tecnologías, la digitalización, se está transformando el mercado laboral con una rapidez tremenda. Y, por lo tanto, lo que tenemos que ver entre todos, y para eso todos tenemos que trasladar
que hay una herramienta que se puede utilizar, que hay una herramienta a la que los compañeros y compañeras que están en esa situación se pueden dirigir sin ningún problema, y le tenemos que brindar el correo, le tendremos que brindar la página, es decir, facilitarle toda la información para que por medio de esa página, por medio de tu respuesta sindical ya, digamos, generemos una movilización y generemos una situación, al menos de preocupación para las plataformas. En la medida que ha ido evolucionando nuestra plataforma, tu respuesta sindical ya, hemos generado una preocupación en las plataformas como Globo, Deliveroo, Stuart. Incluso hemos tenido la oportunidad de poder hablar con cada una de ellas, porque les preocupa en la medida que no hay, digamos, no pueden saber quién se pone en contacto con el sindicato, porque lo hace a través de una página, pues como lo hacen con ellos, ¿no? Ellos tienen su página, los trabajadores y trabajadoras se ponen a través del correo electrónico si quieren acceder a ese trabajo con su página de Globo o de Deliveroo, y hay una página que es de UGT, que es tu respuesta sindical, a la que también se pueden dirigir y no hay ningún control por parte de nadie. Es decir, si no lo comenta el compañero, seguramente nadie en el entorno donde está trabajando de la plataforma va a saber que ya está en contacto con el sindicato, que ya le ha dicho al sindicato qué problemas tiene y en qué podemos ayudarles a enfocar esa realidad que están viviendo. Por lo tanto, yo creo que es una herramienta importante, pero tenemos que utilizarla todos. Por eso yo decía que sería bueno que todos las pudiéramos conocer, y si no la conocéis, bueno, a nivel de las federaciones tienen toda la información, los compañeros de las federaciones tienen toda la información de cómo está estructurada esa plataforma de tu respuesta sindical ya, y es cuestión de demandar a las federaciones para poder hacer ese trabajo. Hoy ya hablar de plataformas casi lo podemos hacer, no en todo el territorio español, pero casi en todo el territorio o en todo el país podemos decir que se están implantando las plataformas. De las plataformas que estamos hablando en concreto son las plataformas de servicios, pero en estos momentos podríamos hablar de plataformas de todo tipo. O sea, en cualquier escenario es posible que se pueda transformar en una plataforma digital. Uno de los, digamos, de los problemas que el capitalismo generó a principios del siglo, la evolución se cambió después, ¿no? Pero a principios del siglo el siglo XX, al final, digamos, la relación con el trabajo era una relación solamente de cobrar la parte del salario que tenía que ver con lo que ibas a producir, y punto y se acabó. No había contrato de trabajo, no había ninguna relación de vacaciones, no había ninguna cobertura de ningún tipo, es decir, era el contrato mercantil, por decirlo de alguna forma, y hacia ahí vamos. Es decir, vamos hacia un tipo de mercado cada día mucho más claro de lo que quieren construir con eso que se llaman las nuevas tecnologías, la digitalización, es decir, construir un tipo de mercado donde la relación de la empresa con el trabajador, el trabajador y las trabajadoras sea totalmente inocua. Es decir, hay una única relación: me produces, me haces el trabajo, te pago, pero todo lo demás va a tu costa. El compañero o compañera que trabaja hoy en una plataforma digital se da de alta como autónomo, durante unos meses tiene la tarifa plana, con lo cual le es posible sostener esa situación, hasta que la tarifa plana desaparece y ya tiene que hacer el pago de la cuota como un autónomo normal y ya no continúa. Es decir, la vida también es corta de los compañeros y compañeras en las plataformas. Por una realidad, porque se han de pagar el IVA, porque tienen que pagar algún seguro, porque no lo tienen, tienen que pagar, digamos, el mantenimiento de lo que es el vehículo que tienen, si es una bicicleta, si es una moto, el vehículo que tengan, se lo tienen que pagar ellos también. Cuando un compañero o una compañera de las plataformas va a final de mes y hace resumen de cuál es el ingreso que tiene, la mayoría no llega al salario mínimo interprofesional.
la mayoría. Con lo cual, las dificultades para sostenerse en esa situación son muchas. Y luego están al arbitrio de un algoritmo caprichoso, el que te penaliza, en cuanto que si tú no estás a disposición de la plataforma las 24 horas del día, pues el algoritmo te va a penalizar. Es decir, si no atiendes una entrada de un pedido en un momento determinado, pues el algoritmo te va a penalizar. Es decir, te va, digamos, a echar hacia atrás en la cuenta que tengas de trabajadores que estén trabajando para la plataforma, de tal forma que si en las horas punta por la noche es cuando más se cobra o cuando más posibilidades tienes de trabajo, o durante, hablo de servicio, las horas del día, que es donde más demanda hay de los servicios, pues resulta que si no estás atento a eso, pues, hay una penalización por parte de la plataforma. La plataforma, el algoritmo de la plataforma, que ahí no hay ningún culpable. Cuando hablamos con los que llevan las plataformas, pues ellos te lo definen de muchas formas, menos que eso sea, digamos, penalizar. Sencillamente no está el trabajador, pues no lo hace, pero no pasa absolutamente nada. No lo hace y resulta que los pedidos que tiene durante la semana o durante el mes, pues son pedidos que no le permiten ni tan siquiera, muchas veces, pagar ese alta que se ha dado de autónomo. Eso es una realidad, con lo cual, al final, digamos que hay un torrente de trabajadores y trabajadoras que entran en ese universo, pero lo mismo que entran salen. Con lo cual, aquí quien realmente está teniendo el gran beneficio son las plataformas, los que son poseedores empresarios de esas plataformas que tienen trabajadores a coste cero. Bueno, ya vamos a lo que os comentaba al principio, ¿no? Del trabajador y la trabajadora que iba a la plaza porque era el lugar donde podía tener trabajo, el precio que le pusiera y que cayera bien ese día o que tuviera la oportunidad de poder acceder a trabajar. Bueno, pues las plataformas en este país no han inventado nada. Es algo muy viejo, es barato y es algo que tienen a disposición. Un ejército de trabajadores, cada día más, dispuestos a trabajar, porque todo el mundo quiere tener el derecho a un puesto de trabajo. Y luego, lo más criminal que podemos encontrar en esa situación de las plataformas es el aprovechamiento que se hace de las personas migrantes, de las personas que llegan a nuestro país y son utilizadas por las plataformas de una forma mafiosa. Y os comento algo que tiene que ver con lo que estoy diciendo de los migrantes y la plataforma. Bueno, se produce una situación en las plataformas y es que, cuando una persona contrata con la plataforma o se da de alta y entra en contacto con la plataforma, tiene un número de cuenta. Bueno, pues ese número de cuenta, ese trabajador lo puede revender tantas veces como gente encuentre para revenderlo. Quiero decir, dentro de ese mundo, de ese universo, hay elementos que utilizan las plataformas sencillamente para control, no solamente hay un control por parte del algoritmo. Aquí copian lo más añejo y lo más antiguo. Una persona que está dentro y que como tiene la facilidad y las posibilidades de ganar más dinero que el resto, porque hace trabajar al resto también para él, es decir, está alquilándole la cuenta a otros compañeros y compañeras, bueno, pues ese también hace de controlador. Es decir, ¿y cómo hace de controlador? Pues si os fijáis en Globo o Deliveroo, la gran mayoría de trabajadores y trabajadoras que están en las plataformas son personas que vienen de fuera, son personas migrantes. Y quien controla también es migrante. Y lo hace con esas técnicas y usos que tienen en algunos países y digamos que va atrayendo de su entorno trabajadores hacia nuestro país y los enrola, por decirlo de alguna forma, en esa realidad de corte mafioso, es decir, al final, porque no es otro, y donde uno, ese o muchos,
tienen una cierta ventaja porque pueden hacer eso. Cuando ocurrió el accidente de Cataluña, recordáis que murió un compañero por un accidente, rápidamente se supo que no estaba dado de alta en Globo. Es decir, era un trabajador que estaba con la cuenta de otro trabajador. De este trabajador o de este elemento que digo que utiliza esa realidad que le permite la propia plataforma para tener permanentemente un gran, digamos, una reserva de trabajadores y trabajadoras permanentemente dispuestos para atender la demanda que pueda hacer Globo, o que atiendan el pedido o que pueda hacer la plataforma correspondiente. De esa forma, ellos no fracasan nunca, de esa forma sus ingresos son constantes, sus beneficios son constantes, son a coste cero, no pagan nada, son a coste cero, porque son intermediarios, se definen como intermediarios. Es un intermediario que lo único que hace es intermedia. La responsabilidad, si mucho me aprieta, se la pasa al trabajador. Y si no me aprieta, también. Se la pasa y todas las consecuencias se la pasa al trabajador. Pero una de las cosas que yo creo que nos sirvió para poder llevar adelante toda esta situación de denuncias que de lo que os hablo ahora, que hemos entrado en la última etapa, tiene que ver con que quien paga al trabajador o trabajadora de la plataforma es la propia plataforma. Es decir, fijaros si el perfil es de trabajador por cuenta ajena o trabajador por cuenta propia. Es un trabajador por cuenta ajena, totalmente. Ya en las últimas sentencias de las que hablará Félix, bueno, incluso ya hemos conseguido que se defina no solamente que es un trabajador por cuenta ajena, sino además qué convenio tiene que tener relación con ese trabajo o esa realidad en la que vive el compañero y la compañera de las plataformas. Con lo cual hemos dado pasos importantes. Pero eso no quiere decir que las dificultades no están ahí y las vamos a seguir teniendo, y seguramente son dificultades que vamos a tener que ir resolviendo poco a poco. Fundamentalmente, lo que más nos tiene que preocupar o lo que nos tiene que llamar más la atención es que es algo que no se va a parar, que se va a introducir en toda la fibra de la sociedad, en todo el mercado laboral. Me viene ahora sabéis lo de los becarios y becarias que los compañeros de RUGE hábilmente pusieron en marcha no hace mucho, tiene que ver con las plataformas. Son plataformas, igualmente. Hay algo curioso y es que la patronal, no hace mucho, la COE, hará un par de meses, dio entrada a la plataforma, en este caso Globo, Deliveroo, como socios de la propia COE, cuando la competencia desleal que están haciendo es tremenda, con respecto a otros que están en el mismo escenario que es servicio, que pagan sus cotizaciones, que claro, dan de alta, hay un contrato de trabajo, es decir, cumplen legalmente con la legalidad que hay en nuestro país, ¿no? Sin embargo, la patronal los ha metido dentro. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir sencillamente que vamos en una dirección, y es que el mercado de trabajo va a cambiar, se está implantando nuevas formas de trabajo que no son nuevas formas de trabajo, son muy viejas, ¿no? Lo que pasa es que bajo el paraguas de lo digital y bajo el paraguas de las nuevas tecnologías parece que estamos hablando de cosas muy novedosas, ¿no? No estamos hablando de cosas tan novedosas en el fondo. En lo práctico estamos hablando de cosas muy viejas que tienen que ver mucho con la esclavitud o tienen que ver mucho con la falta de derechos absoluta de los trabajadores y trabajadoras. Es decir, volver otra vez en el tiempo hacia atrás, donde nos costó mucho tener derecho a un contrato de trabajo, tener derecho a las vacaciones pagadas, tener derecho a la sanidad, a la salud, es decir, tener derecho al desempleo. Todo eso que costó tanto, parece que el sistema ha tomado la decisión, el sistema capitalista, ha tomado la decisión de rebobinar, volvernos hacia atrás, y va a depender mucho de lo que hagamos para que eso no ocurra.
Bueno, y ahí entran lo que esperamos que hagan los gobiernos, ¿no? O lo que esperamos que se haga desde la política. ¿Qué están planteando las plataformas digitales en estos momentos? Están planteando que se ha de legislar para crear una figura para las plataformas. Lo llaman trade digital, o la manera de llamar de distintas formas. Lo que vienen a decir es que, tal como está la legislación, no hay ninguna figura contractual que puedan ellos utilizar para realizar ese trabajo que hacen, o ese trabajo en el que se empeñan. Por parte de la política, no voy a hablar de ningún apellido, por parte de la política, y digo política porque todos responden en general igual, están entrando en una dinámica donde se empieza a hablar de que realmente es que hay que cambiar la legislación. Porque, claro, son cosas tan novedosas que hay que cambiar la legislación porque de esa forma ya los podemos atraer, ya le damos respuesta a algo que va a ser un potencial económico para nuestro país tremendo y un potencial de trabajadores tremendo. De trabajadores será, económico será para ellos, porque no pagan, no cotizan, no están en esa labor. Pero desde la política se responde casi todos que sí, que habrá que ver cómo abrimos ese marco y entran, digamos, lo que son las nuevas formas de trabajo. Aparece una situación nueva no hace mucho en la que se quiere hablar del nuevo Estatuto de los Trabajadores. Y fijaros que se habla del Estatuto de los Trabajadores, pero lo que más se oye cuando se habla de ese nuevo Estatuto de los Trabajadores es las nuevas formas de trabajo. Es decir, poquito a poco nos van encaminando hacia un lugar donde pueden conseguir ese objetivo. Y aquí la pregunta es, y la que le decimos y le hemos trasladado también a la Administración y a la política, cuando hemos tenido oportunidad de reunirnos con ellos, es, en nuestro país no hay una legislación. Hay una legislación. ¿Para qué hace falta otra? ¿Para qué hace falta otro marco legislativo si tenemos un marco legislativo perfecto? En este país, cualquier empresa que venga y quiera montar una empresa tiene todas las facilidades del mundo. Imagino que como en otro país, ¿no? Y es decir, tiene toda una amalgama de contratos que le va a facilitar poner en marcha su empresa. Será un contrato, será otro contrato, será el parcial, el que sea, lo tiene. El problema es que estas empresas o mejor dicho, la vocación del capitalismo mediante ese modelo que se está implantando no es la del contrato de trabajo. No es la del contrato de trabajo. Lo decía hace un momento, es la de ir al contrato mercantil. Es decir, estamos en otro siglo y las nuevas tecnologías dicen que ese trabajo, ya no podemos mantener el trabajo como lo manteníamos. Bueno, a los que han planteado el nuevo Estatuto de los Trabajadores ya le hemos dicho, y sabéis todo lo que hemos dicho. Primero, reforma laboral, porque la reforma laboral también es consecuencia de todo ese mundo que se ha generado de plataformas digitales, y una vez que resolvamos el problema de la reforma laboral, pues si nos tenemos que sentar a hablar del nuevo Estatuto de los Trabajadores, seguramente lo haremos, pero no lo haremos solamente para hablar de las plataformas digitales, lo haremos para hablar de aquellos aspectos que entendemos que el tiempo también ha dejado desfasado, por decirlo de alguna forma, y interesaría o convendría adaptarlo a la realidad que vivimos. Pero eso no quiere decir ir a un nuevo estatuto solamente para que esa realidad tan brillante que nos están presentando desde el punto de vista de las nuevos negocios de la digitalización sea el camino en el que tengamos que entrar y al final perdamos el derecho fundamental para mí, que es, y creo que para todos, que es el logro del contrato de trabajo. Eso no es posible que podamos perderlo, ni pensar que alguien nos lo pueda quitar si no es peleando, ¿no? Bueno, en esa realidad estamos en estos momentos, en una realidad donde ya nos gustaría tener un gobierno frente para poder hablar con ellos. Ya nos gustaría que el diálogo social en el que hablamos también de las plataformas hubiese avanzado más de lo que avanzó, no fue posible, y en este momento estamos, bueno, en una
realidad donde no tenemos interlocutor, y el interlocutor que vayamos a tener después, pues no lo sabemos, ¿no? Yo al menos no lo sé. Veremos qué es lo que ocurre y a partir de ahí seguramente tendremos que enfocar desde la perspectiva del diálogo social, el control de todas estas realidades que se están moviendo, pero yendo a lo concreto y para ir terminando, ¿no? Sí. Si algo hemos hecho bien es, con respecto a las plataformas, es intentar entrar dentro de esa realidad y sacar todo aquello que nos podía servir para confrontar con ellos. Yo creo que lo hemos hecho perfectamente, creo. Rubén se ha convertido en el azote de las plataformas, ya conocéis al compañero Rubén. Estamos trabajando en plantear denuncias y entraremos en contacto con las federaciones de todo tipo de plataforma que se mueva y se menee en este país, la vamos a denunciar. Todas. En unas tendremos razón y en otras nos dirán que no hemos pasado, da igual, por si acaso. Ese es el planteamiento, el trabajo práctico que tenemos en este momento, que yo creo que nos está acercando cada día más, no solamente a la realidad de ese nuevo espacio del mercado laboral que se está abriendo, sino a los propios trabajadores y trabajadoras, que nos ven como la única alternativa en este momento en el escenario de nuestro país, que sí está enfrentándose a una realidad de las plataformas, que lo está haciendo de una forma constante, que hemos sido capaces de establecer sinergia con aquellos grupos que han nacido dentro de las plataformas. Hay grupos que han nacido dentro de las plataformas. Tenemos una sinergia perfecta, de tal forma que compartimos, estrategia de cómo confrontar con las plataformas, y eso nos ha llevado a un escenario, yo creo que importante, de poder tejer realidades cara al futuro de mayor presión frente a esa plataforma. Pero la realidad de todo esto pasa porque nos lo creamos, ¿no? Es decir, nos lo creamos, no. Yo estoy convencido que no lo creemos. Pasa porque trabajemos, porque la acción sindical le dediquemos también una parte a esta realidad. Porque la acción sindical que hacemos constantemente, muchas veces focalizamos los problemas de una forma en la que se nos escapan las mayores o no vemos las mayores. Y yo creo que el reto que tenemos con las plataformas digitales, o somos capaces de darle tratamiento en todos los escenarios y darle esa prioridad desde el punto de vista sindical para ver cómo las combatimos, o seguramente no seremos capaces de parar esa realidad. Cuando digo realidad, y para que siempre hay que dejarlo claro, no estamos en contra de las plataformas digitales, estamos en contra de la forma, estamos en contra del modo, pero bueno, si al final la realidad de los cambios que se van produciendo tiene que ver con esa digitalización, bueno, pues hagámoslo de forma y arreglo a una legislación que hay en nuestro país, y hagámoslo de forma donde la garantía de certidumbre para un trabajador o una trabajadora que esté en una plataforma sea real. Una garantía de certidumbre quiere decir un contrato de trabajo, quiere decir que tiene continuidad en el trabajo, quiere decir que tiene un salario digno, quiere decir todo aquello que en el mundo de la empresa, cuando nos ponemos a negociar, intentamos garantizar para todos los trabajadores y trabajadoras. Eso también tenemos que conseguirlo para los trabajadores que están en ese universo de plataformas. Por lo tanto, en esa línea vamos a continuar y vamos a intentar buscar todas las respuestas y todas las alternativas posibles para confrontar con eso. En 1930 Maynard Keynes decía o predijo que a finales del siglo XX países como Inglaterra, Estados Unidos, trabajarían 15 horas. Y el razonamiento era que en aquel momento la tecnología va a avanzar tanto, estamos hablando de 1930, va a avanzar tanto que las máquinas harán el trabajo de las personas, ¿no? Pues fijaros que no ha ocurrido eso. Fijaros cómo las máquinas
los grandes adelantos, las nuevas tecnologías, la robotización, solo están favoreciendo a una parte mínima de la sociedad en la que vivimos. Cada día están haciendo un capitalismo más feroz, cada vez están haciendo un capitalismo que engorda cada día más en base a los sacrificios y al esfuerzo del conjunto de los trabajadores. A eso van las nuevas realidades de las tecnologías. Decía ayer el compañero José cuando nos explicaba toda esa realidad que viene corriendo, en la que va a haber una pérdida de millones de puestos de trabajo. Depende quién, unos te dicen millones y otros te dicen que son menos millones, pero la realidad es que parece que hacia ese camino vamos. Hombre, no podemos estar esperando que eso ocurra, por lo tanto hay que prever. Y por lo tanto, en el terreno de la negociación colectiva, yo creo que tenemos que intentar introducir elementos en todos los escenarios de negociación colectiva en la que nos encontremos y cláusulas en la negociación colectiva para que todo lo que tiene que ver con ese escenario de plataforma que corresponde con sectores que están dentro de nuestros sectores, tratemos de llevarlo a la negociación colectiva de nuestros sectores, digamos, a atraparlos, porque por ahí de alguna forma también van las realidades que estamos viviendo o que estamos asistiendo en todas aquellas denuncias en las que en una nos da la razón, en otras no, pero creo que va ganando cuerpo cada día más esa realidad. Si atrapamos a estas nuevas formas en la realidad en la que estamos en la negociación colectiva, en cada uno de los sectores, seguramente van a tener mucho menos márgenes para moverse, o al menos nos permitirá confrontar desde una realidad legal en nuestro país, ¿no? Hay un convenio y si hay un convenio no puede estar fuera de ese convenio, o no debería estar fuera de ese convenio esta plataforma o aquella, una que se dedica a servicios o la otra que se dedique a otro escenario o a otro sector. Por lo tanto, tenemos un gran trabajo que hacer desde el punto de vista sindical. Y termino diciendo, hay una plataforma que es Tu Respuesta Sindical Ya, que tenemos que utilizarlas todos, y os voy a dar un dato que creo que os va a interesar. La resultante de todos los trabajadores y trabajadoras que han entrado dentro de la plataforma, el menor porcentaje, para ser aquí honestos con todos, ¿no? El menor porcentaje tiene que ver con las plataformas. El mayor porcentaje, ¿sabéis con qué tiene que ver? Con la microempresa, con aquellas realidades a las que no llegamos, que han encontrado un hueco, o al menos hemos visto que han visto que hay ahí un hueco, un puente, para comunicarse y decirnos qué realidades están viviendo, qué situaciones tienen de convenio, qué situaciones tienen de vacaciones. Es decir, en ese mundo al que no llegamos, hemos encontrado una puerta por la que podemos hacer que pasen todas esas realidades. Eso hay que manejarlo desde el punto de vista de que todo el mundo entienda que si participamos todos, cada cual tiene la parte que le toca. Es decir, cada federación tendrá sus realidades, que la puede conectar por medio de esa plataforma, pero yo creo que es una buena herramienta. Cada día estoy más convencido que es una buena herramienta para las plataformas y para realidades a las que no llegamos y no tenemos medios para llegar ni recursos para llegar. Por lo tanto, yo os dejo esa reflexión última, que la penséis, pero que hagáis uso de la plataforma Tu Respuesta Sindical Ya. Gracias. Bueno, no he presentado al compañero Félix. El compañero Félix es coordinador de los servicios jurídicos de la Confederación, es el compañero que desde el primer día que hablamos con él para ver cómo enfocábamos todas estas realidades, y otros compañeros también de FEMT, cómo íbamos a orientar esta situación, bueno, son los que son los que de alguna forma han ido orientando todas aquellas realidades que le hemos ido trasladando, de tal forma que yo creo que el enfoque que se le ha dado es un enfoque que al final nos tiene que dar muy buenos resultados. Ahora lo veréis. Bueno, pues muchas gracias, Gonzalo. Buenos días, compañeras y compañeros. Y bueno, pues en mi intervención voy a abordar lo que es la visión jurídica sobre estas nuevas formas de trabajo a través de las plataformas digitales.
Para situarnos, pues comenzaré abordando algo tan básico como qué es una plataforma digital, cuáles son los tipos de plataformas que existen actualmente, para centrarnos ya posteriormente en lo que son las plataformas de reparto, de las que ha hablado ya Gonzalo, las famosas Deliveroo, Glovo y otras. ¿Cuál es el funcionamiento de estas plataformas, la actividad que realizan los trabajadores? La contienda jurídica que hay actualmente planteada, tanto en relación con la naturaleza jurídica, de si son en relación de prestación de servicios o si es relación laboral, cuál es el posicionamiento jurídico de las partes que están implicadas, que no solamente son los trabajadores y las empresas, también está la Inspección de Trabajo, estamos los sindicatos, y finalmente, bueno, cuáles son las principales resoluciones judiciales que se han dictado hasta la fecha. Y finalmente abordaré también rápidamente el tema de la negociación colectiva, ya que esta pues, está condicionada, obviamente, a que previamente exista una declaración de existencia de relación laboral de los repartidores, que este es el nudo gordiano, ¿no? Si me da tiempo, me gustaría también comentar la Directiva 2019/1152, de 20 de junio de 2019, que entró en vigor el día 31 de julio, el pasado 31 de julio, y que viene a reconocer también estas fórmulas de trabajo en las plataformas digitales, estableciendo medidas para que no se produzcan situaciones abusivas. Antes de comenzar la intervención, lo que sí quiero es poner en valor la iniciativa que ya ha comentado Gonzalo Pino respecto a la plataforma Tu Respuesta Sindical, que sirve de soporte y de información para todos los trabajadores que están prestando servicios ahí en las plataformas digitales, y también la labor como coordinador de Rubén Ranz, que yo creo que es esencial para la misma. Asimismo, me gustaría también felicitar públicamente pues, la actuación de compañeros que, como Bernardo García, pues, ha estado defendiendo desde el primer momento, exitosamente además, la laboralidad de estos trabajadores en los juzgados de lo social. Y finalmente también felicitar pues, al Servicio de Estudios de la Confederación por la realización del trabajo sobre las plataformas digitales de reparto, que es un brillante trabajo en el cual bueno, pues, se expone perfectamente cuál es el mundo del trabajo diario de los repartidores en estas plataformas digitales, y así como el impacto económico que tienen las mismas, no solamente en el ámbito laboral, sino también en seguridad social e incluso fiscal. Pues bien, comenzando ya la intervención, me gustaría, al analizar qué son las plataformas digitales, pues bueno, como concepto, una plataforma digital, ya lo ha dicho Gonzalo, es un modelo de negocio, es un fruto de la expansión del uso generalizado de las tecnologías digitales, que permite los intercambios o transacciones a través de Internet, o bien a través de esa página web o a través de aplicaciones móviles, mediante almacenamiento y procesamiento de datos de los usuarios son los prestadores de servicios y los consumidores, mediante un programa o una aplicación que usa algoritmos para vincular oferta y demanda de una manera automática, de manera que se facilita así la comercialización de productos y de servicios. Pues bien, yo básicamente se puede establecer un montón de tipologías o criterios clasificadores. Yo me voy a centrar en una muy básica. Hay plataformas digitales que se limitan a actuar como meros intermediarios, de manera que prestan simplemente apoyo para que se puedan producir las transacciones entre los usuarios, pero no ofrecen el servicio que hay subyacente bajo la plataforma. Y están, por el contrario, aquellas otras plataformas que, además de intermediar, vinculando la oferta y la demanda, asumen la prestación de ese servicio subyacente. Y esa prestación de servicio subyacente lo pueden hacer por dos vías. Bueno, si queréis, solamente por detalle, las plataformas que actúan como meras intermediarias, obviamente sus ingresos o proceden o bien por las comisiones o bien la publicidad que generan esas plataformas, esas páginas web, emplean a un número muy reducido de trabajadores por cuenta ajena, que son trabajadores de estructura, básicamente para gestionar la plataforma. Y existen en un montón de sectores o de actividades, ¿no? Todos conocemos, por ejemplo, en el alquiler de inmuebles, Airbnb, Buddy, en alquiler de vehículos BlaBlaCar, etcétera, venta de entradas, hay de todo tipo de plataformas digitales, pero que actúan únicamente como intermediarios. Por el contrario, están las otras plataformas digitales en las cuales no se limitan a intermediar, sino que también prestan el servicio subyacente, y esa prestación de servicio lo hacen a través de lo que ellos denominan colaboradores, que pueden ser o bien
contratados directamente por ellas, con distintos tipos de contratos, que pueden ser civiles, mercantiles, que es lo más habitual, o incluso la figuras del TLADE, que como sabéis, el TLADE pues, se define en el Estatuto del Trabajador Autónomo, en el artículo 11, como aquellos cuyos ingresos, el 75% de sus ingresos, provienen únicamente de un solo cliente. Y también hay algunas plataformas que prestan el servicio subyacente y que tienen contrato laboral con sus colaboradores, con sus trabajadores, pero esas son las más escasas. Este tipo de esta segunda tipología de plataformas digitales desempeñan básicamente 5 tipos de actividades, que son las empresas de transporte, como Cabify o como Uber, empresas de reparto, que son las que nos vamos a focalizar, las que nos vamos a centrar la exposición, que pueden ser sea de paquetería, mensajería o de comida, como las famosas Glovo, Deliveroo o Just Eat o algunas otras, empresas de limpieza y otros servicios a domicilio, empresas de cuidado de personas dependientes o las empresas de guías turísticos y agencias de viajes. Pues bien, centrándonos ya en las plataformas de reparto, pues se ha comentado por Gonzalo que efectivamente se trata o se configuran como una nueva forma de organizar el trabajo. Y esa nueva forma de organizar el trabajo se basa en 4 pilares fundamentales. El primero de ellos es que se divide la prestación de servicios en tareas individuales y de muy corta duración, lo que se llaman las microtareas. En segundo lugar, se externaliza íntegramente el servicio a través de un número muy elevado de colaboradores, como ellos denominan, para poder cubrir de manera permanente la demanda que tiene la plataforma. Eso algunos autores lo denominan como crowdsourcing. En tercer lugar, los colaboradores son contratados en el momento exacto en que se produce la demanda de un servicio, cada microtarea, que sería la contratación a demanda. Y finalmente, todos los colaboradores se caracterizan porque todos son trabajadores autónomos. El único personal laboral de las plataformas de reparto son el personal de estructura. ¿Qué supone esta forma de organización del trabajo por parte de las plataformas digitales de reparto? Bueno, pues se transforma la manera o la forma de prestar servicios, de manera que servicios que anteriormente se venían prestando con una relación laboral de trabajo ordinaria por cuenta ajena, con más o menos estabilidad, más o menos duración, pues se prestan ahora a través de estas plataformas digitales en relaciones de trabajo autónomo y de muy corta duración. La consecuencia de ello es una huida del derecho del trabajo, una huida del empresario de sus obligaciones, tanto laborales como de seguridad social, además de las fiscales, y una precarización, como consecuencia de ello, de las relaciones laborales. Se produce, y ya lo ha comentado también Gonzalo, una situación de competencia desleal en relación con aquellas otras empresas que no optan por este modelo de organización de trabajo, y lo más preocupante de esto es que tiene una tendencia expansiva, es decir, ahora mismo afecta a sectores concretos, pero la tendencia es a seguir creciendo y cada vez seguir invadiendo nuevos y más sectores. De hecho, recojo aquí unas palabras del profesor Ignasi Beltrán al respecto, que dice que si estos modelos se consolidan sobre las bases de su arquitectura actual, es decir, trabajadores autónomos o TRADE, es muy probable que todos los sectores de la economía que puedan digitalizarse tenderán a imitarlos por la ventaja competitiva que llevan aparejada. ¿Cuál es la postura empresarial en relación con estas plataformas digitales? Pues bueno, ellos defienden claramente que sus trabajadores o sus colaboradores pues no son trabajadores por cuenta ajena, sino que son autónomos o TRADES, y que la plataforma es un mero instrumento, un mero intermediario que facilita las transacciones triangulares que se producen entre el usuario, entre el cliente y entre el repartidor. Defienden que se trata de un nuevo sector productivo, el de las plataformas digitales o economía de las plataformas digitales, como también se llama, al que hay que dotar unas reglas específicas o propias, ad hoc, que contemplen la singularidad del trabajo en las plataformas. En ese sentido, ya hay una asociación creada,
la Asociación Española de la Economía Digital, ADigital, que ha presentado incluso una propuesta normativa en materia de trabajo en plataformas digitales en la que se plantea ya directamente, sin ningún ambaje, la exclusión de los usuarios de proveedores de servicios con las plataformas digitales del Estatuto de los Trabajadores y que se contemple como una relación dentro del trabajo autónomo. Consideran, y eso son alegaciones frecuentes de los abogados que representan a estas empresas de las plataformas digitales en juicio, que las plataformas no son una empresa, que las plataformas son el cliente, entre comillas, de los repartidores que en su condición de autónomos o de trades pues pueden prestar servicios simultáneamente a varias plataformas que serían su potencial mercado o su clientela. Hasta ese punto se llega un poco en cuanto a la demagogia que se utiliza por parte de estas empresas. La postura sindical, ya lo ha dicho Gonzalo, es que los colaboradores son trabajadores por cuenta ajena y no trabajadores autónomos o trades. Y que las plataformas no crean nuevos sectores productivos, como se defiende desde el lado de las plataformas, ni nuevas ocupaciones, sino que esencialmente lo que cambian o se limitan a cambiar es la forma de ofrecer esos servicios en el mercado y de organizar el trabajo de profesiones ya existentes. Por ello, no es necesario, no hace falta un cambio en la regulación legal. Existen otros actores, en este caso la Inspección de Trabajo, que afortunadamente se ha implicado directamente en este tema, ha tomado postura y es una postura además coincidente desde el lado de los trabajadores y del sindicato, en el sentido de que consideran que los colaboradores o riders son trabajadores por cuenta ajena y no trabajadores autónomos o trades. En ese sentido, es muy importante la actuación o la doble actuación que se ha estado llevando a cabo por parte de la Inspección de Trabajo. Primero, en las actas de liquidación de cuotas a la Seguridad Social, una vez personados en las empresas, comprobado in situ la manera de actuar de todos los riders y cómo venían funcionando en las plataformas, se han levantado actas de liquidación, actas muy importantes, tanto en cuanto a la cantidad de trabajadores afectados como en cuanto a la repercusión económica de esas actas, y a continuación también se han interpuesto demandas de oficio ante los juzgados de lo social para el reconocimiento de la laboralidad de estos repartidores. A nadie se le escapa las ventajas que ofrece la intervención directa por parte de la Inspección de Trabajo. Entre ellas está, en primer lugar, sabéis que el artículo 23 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, que regula la Inspección de Trabajo, establece la presunción de certeza de los hechos comprobados en las actuaciones inspectoras. De manera que todo aquello que quede reflejado por parte del inspector en un acta de inspección, en principio tiene presunción de veracidad. Es cierto que cabe prueba en contrario, pero ya se va ante el juez con una visión como si fuera de un fedatario público. En segundo lugar, existe un procedimiento específico en la Ley de la Jurisdicción Social, que es el artículo 150, apartado 2d, que establece que en este tipo de procedimientos de oficio que inicia la Seguridad Social, las afirmaciones de hechos contenidas en la resolución o comunicación base del proceso de oficio hacen fe, salvo prueba en contrario, incumbiendo toda la carga de la prueba a la parte demandada. Es decir, ya es la empresa la que tiene que acreditar que lo que se dice en el acta de la inspección no es real o que ese acta no refleja la realidad de los hechos. En tercer lugar, tiene un poder la inspección que es muy importante, que es la capacidad de poder sancionar como infracción muy grave aquellas actuaciones empresariales que sean obstruccionistas de manera intencionada para la averiguación de los hechos. Y, finalmente, pues hay que poner en valor que hasta ahora las demandas de oficio que se han interpuesto por parte de la Inspección de Trabajo, concretamente en la empresa Delibero ha habido 3 demandas, en Valencia, en Madrid y en Barcelona, todas ellas afectando a un número importante de trabajadores y todas ellas, al menos hasta ahora en la instancia, han salido adelante. Es decir, se ha reconocido la relación laboral, con lo cual la afectación y luego incluso la repercusión de esas sentencias es mucho mayor. A pesar de ello, tampoco está exento de dificultades la actuación por parte de la Inspección de Trabajo. Lo decía antes Gonzalo, se trata de un modelo de negocio que está en permanente cambio, siempre con la finalidad de huir de cualquier nota que pueda detonar la laboralidad de la relación. Por ejemplo, hay palabras tabú que se prohíben en esas empresas, a las que luego me referiré. Se está modificando, por ejemplo, en alguna empresa como en Delibero, inicialmente aquellos trabajadores que estaban con una asignación en una zona concreta y con un horario concreto,
aunque no tuvieran pedidos, sí tenían unas asignaciones fijas por esa disponibilidad. Bueno, pues ese modelo va cambiando porque eso denota que puede existir relación laboral y con lo cual están en permanente cambio. Pasa igual con la uniformidad, con la prohibición de subcontratación, con la localización permanente a la que luego me referiré en el centroide, etcétera. En palabras del profesor Eduardo Rojo, las plataformas han ido variando y modificando sus contratos a golpe de sentencias y actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para tratar de desvirtuar al máximo la existencia de la relación laboral asalariada. Bien, pues para este modelo de negocio, lo primero que se necesita por parte de las empresas es la captación de los trabajadores. ¿Cómo se hace? Bueno, primero, ¿cuál es el objetivo de esta captación? Pues el objetivo es conseguir el mayor número posible de colaboradores para cubrir permanentemente la demanda, lo que antes me refería con el término crowdsourcing. ¿Por qué? Porque es un pilar básico en el funcionamiento. Cuanto más trabajadores que estén dispuestos a aceptar los pedidos y participen en este sistema, más facilidad tiene la plataforma para poder desvirtuar la existencia de relación laboral. ¿Cómo se hace esta captación? Pues, en primer lugar, por una publicidad atractiva para el potencial o los potenciales colaboradores que están en el mercado. Normalmente son dirigidos a gente joven, gente sin experiencia, sin necesidad de experiencia laboral propia, muchos trabajadores migrantes, como decía antes Gonzalo, y se ofrecen ingresos por trabajar de una manera flexible cuando y como quieran, sin necesidad de experiencia previa, con frases como gana dinero de forma flexible, serás tu propio jefe y tendrás libertad para repartir según tu disponibilidad, es decir, o mensajes que a la gente joven, en principio, digo, coño, pues esto me interesa. Las vías de captación son fundamentalmente tres. Son bien anuncios por publicidad, o bien las páginas de empleo digitales, como Infojobs o alguna otra, o los propios riders, que es otro sistema de captación que tienen, puesto que a los propios colaboradores se les ofrece también comisiones o bonus, por lo menos no sé si se seguirán haciendo, al principio sí funcionaban así, por captar, por traer amigos que también participaran y también se ingresaran también como riders en la plataforma. Decía antes el uso muy medido del lenguaje, con la utilización o con el que existen palabras tabú, como son trabajadores, eso está prohibido, ahí no se puede hablar ni en publicidad ni incluso en el lenguaje o las páginas web, no vais a encontrar nunca la palabra trabajador, sino riders, glovers, colaboradores. La palabra salarios también está vetada, son ingresos, no se habla de jornada, se habla de flexibilidad horaria, no se habla de turno de trabajo, franja horaria, etcétera, así un montón de casos. La captación se hace en una primera sesión, una sesión de captación con vídeos explicativos, se les habla de cuáles son las condiciones necesarias para ser rider, para ser colaborador, cómo es el alta en el régimen especial de trabajadores autónomos, la firma de un contrato de prestación de servicios. Esta firma además se descarga online, se hace online, es un modelo que establece unilateralmente la empresa, que es el mismo para todos ellos y que además con el tiempo, con esta huida del derecho de trabajo, pues ha ido perfeccionando y se ha ido cambiando. Se establece, eso sí, la obligación de aportar herramientas por parte de los trabajadores, aunque son herramientas muy esenciales, como son la bicicleta o la moto, un móvil que tenga una batería externa para poder tener localizado en todo momento al trabajador, una bolsa térmica de reparto con publicidad de la plataforma e incluso un dispositivo para acoplar el teléfono también a la bicicleta o al móvil. A continuación, después de esa sesión de captación, aquellos que aceptan o que están dispuestos a seguir ese modelo, se les da una sesión formativa con vídeos, se les reparte manuales y se les explica cuál tiene que ser su manera de actuar tanto y comunicarse con la plataforma como de dirigirse al cliente en todo momento, evitando, obviamente, cualquier palabra que pueda hacer mención a relación laboral. Ellos se identifican, eso sí, como que son de Globo, pero no como trabajadores de Globo, lo tienen prohibido. Globo, Deliveroo, cualquiera de ellas. ¿Cuál es el funcionamiento de la aplicación? Pues bueno, la aplicación está diseñada para... Perdón, me he quedado aquí... Vale, para recibir, organizar, repartir automáticamente los pedidos a través de unos parámetros que son los algoritmos que se han establecido previamente y de forma unilateral por la empresa. Los repartidores están obligados a tener esa aplicación instalada en su teléfono móvil y a través de ella se reciben todos los pedidos en la zona de reparto y dentro de las franjas horarias o turnos que ellos solicitan y la empresa les asigna. Teóricamente, cada vez que se les asigna un pedido a través de la aplicación,
teóricamente digo, tienen la facultad de rechazarlo, pero eso no es inocuo, tanto el rechazo de pedidos como el incumplimiento de la disponibilidad horaria que previamente han acordado con la plataforma, pues tienen incidencia en lo que se denomina las métricas o criterios en base a los cuales luego se configuran los algoritmos, que son los que luego determinan la asignación de pedidos. De manera que se les puede penalizar por el rechazo de pedidos o por no estar dentro de la franja horaria que se habían comprometido. Esta aplicación permite tener permanentemente geolocalizados a los trabajadores en todo momento mientras están conectados o siempre que estén conectados a la aplicación. El repartidor desconoce cuál es el lugar de entrega, cuál es el lugar de pedido, hasta el mismo momento en que lo acepta a través de la aplicación. A pesar de estar geolocalizado, el repartidor está obligado a reportar constantemente a la plataforma, tanto cuando llega al sitio, al centroide, como cuando luego ya acepta un pedido, como cuando llega al restaurante donde tiene que recoger el pedido, como cuando se le hace la entrega por parte del cliente. Y, por supuesto, cualquier incidencia que surja durante ese reparto también está obligado, a través de la aplicación, a comunicarlo a la plataforma. Existe, en ese sentido, dentro de la plataforma, eso sí, ya son personal laboral, un equipo de operaciones en el cual está todo centralizado y que controla en todo momento cuáles son las incidencias de los repartos, hasta tal punto de que si ven que hay alguna demora excesiva, pues se encargan de localizar al repartidor y pedirle explicaciones. ¿Cuáles son las principales resoluciones judiciales que se han dictado hasta la fecha? Bueno, pues las sentencias que se han dictado en las cuales se declara la existencia de relación laboral son todas aquellas que tenéis ahí. La primera fue de un juzgado social número 11 de Barcelona con la empresa Take It Easy, que fue del año pasado, de junio de 2018, y a continuación pues, se dictaron, sobre todo en las empresas Globo y Deliveroo, pues han dictado distintas sentencias. Hay una que está ahí equivocada, que es la del juzgado social número 31 de Barcelona, que pone ahí que es de Globo cuando es de Deliveroo, sentencia de 11 de junio de 2019. Comentaros que las tres sentencias de Juzgado Social 5 de Valencia, la de Barcelona y la de Madrid, las tres sentencias de Deliveroo son todas en procedimientos iniciados a instancia de la Seguridad Social. Pues bien, estas son las sentencias en las cuales se ha declarado la existencia de relación laboral. De ellas, todas son, como podéis observar, de Juzgado de lo Social, quitando la última, que es de un Tribunal Superior de Justicia de Asturias, una sentencia de 25 de julio de este año, que es una sentencia firme. La empresa no ha querido ir en casación o no ha podido o no ha querido ir, ni siquiera lo ha anunciado el recurso de casación ante el Tribunal Supremo, y que confirma precisamente la sentencia del Juzgado Social número 1 de Gijón de 11 de febrero de 2019. Por el contrario, las sentencias que consideran que no existe relación laboral numéricamente son inferiores, pero también hay unas cuantas. Aquí también están equivocadas, algunas de ellas, alguna referencia, pues la primera no es del Juzgado Social número 17, sino el número 39 de Madrid, de Globo, que es precisamente la que se ha confirmado por la última que aparece ahí, que es por el TSJ de Madrid, del 19 de septiembre de 2019. De esto resulta importante destacar, son todas también sentencias del Juzgado de lo Social, menos esta última, a la que hago referencia, con lo cual, al existir ya dos sentencias de tribunales superiores de justicia en sentido inverso y en una misma empresa, como es Globo, queda abierta ya, en virtud del artículo 219 de la Ley de Jurisdicción Social, la unificación, sí, que por cierto además parece que sí se va a hacer, el recurso de casación para unificación de doctrina. De manera que la solución judicial definitiva sobre la laboralidad o no, pues finalmente la tendrá que establecer el Tribunal Supremo, o bien en ese recurso de casación para unificación de doctrina, o en su caso el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, puesto que, bueno, ya me referiré posteriormente, si me da tiempo, como decía antes, a la Directiva 2019/1152, relativa a las condiciones laborales transparentes y previsibles de la Unión Europea, puesto que puede ser esta la vía que nos permita o que permita el poder acudir ante el TJUE, ante estas resoluciones contradictorias. Existen ya, si nos vamos al ámbito de otros países, pues países también con sentencias en uno y otro sentido, es decir, declarando laboralidad y declarando la no laboralidad de los repartidores. De ellas también es anecdótico pues que existen algunos países en los cuales tienen también, al igual que España,
resoluciones en uno y otro sentido, como sucede con Australia, con Brasil, con Francia, Reino Unido o Estados Unidos. ¿Cuáles son los principales argumentos que se utilizan desde una y otra perspectiva para defender la laboralidad o no de los repartidores? Bueno, pues lo vamos a ver ahora, pero como antes me gustaría hacer unas reflexiones o consideraciones previas. Vamos a ver. Las dos figuras que están en liza aquí son el contrato de arrendamiento de servicios y el contrato laboral. El contrato de arrendamiento de servicios, como sabéis, es cuando existe una prestación de servicios a cambio de un precio y una remuneración. Mientras que el contrato de trabajo se configura como una especie de género del anterior, ya que también consiste en una prestación de servicios retribuida, pero con dos notas que se añaden, que son la dependencia y la geneidad, así como la retribución garantizada. También sabéis que el artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores, en su apartado 1, establece cuáles son los elementos esenciales del contrato de trabajo, que son básicamente la prestación de servicios de manera voluntaria, de manera retribuida, la subordinación y la dependencia. Ha establecido también desde hace mucho tiempo la jurisprudencia del Tribunal Supremo que por encima de la denominación que quieran atribuir las partes al contrato, hay que atender a la realidad de la prestación de servicios, de manera que se puede configurar o se puede denominar entre las partes un contrato de prestación de servicios, un contrato mercantil, un contrato civil, pero si la realidad acredita que en esa prestación de servicios confluyen también las notas de dependencia o de ajenidad, por mucho que se digan ellos que hay relación, o mucho que se diga en el contrato que hay relación civil o mercantil, será una relación laboral y, por lo tanto, existirá contrato de trabajo. Y, finalmente, el artículo 8.1 del Estatuto de los Trabajadores, que establece la presunción de laboralidad para las prestaciones de servicios bajo las notas de dependencia y de subordinación. Bueno, pues hechas estas consideraciones previas, vamos a entrar a ver cuáles son los principales argumentos que se han hecho valer por parte, sobre todo me voy a centrar en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de caso Globo, tanto la de Madrid como la de Asturias, para defender la laboralidad o no laboralidad de sus trabajadores. En el caso de la sentencia de TSJ de Madrid, pues curiosamente, en lugar de partir de la presunción de laboralidad a la que hacía mención hace un momento, del artículo 8.1 del Estatuto de los Trabajadores, aquí parte de lo contrario, pero sin un apoyo legal, porque el artículo 8.1 existe, pero lo que no existe es una presunción de esta laboralidad. Y, sin embargo, el juzgador, tanto en la instancia como en el Tribunal Superior de Justicia, posteriormente, al confirmar la sentencia, ha considerado que lo que es válido es lo que han pactado las partes. Si las partes han pactado una prestación de servicio civil o mercantil, hay que atenerse a eso, salvo que sea el trabajador el que consiga acreditar que se dan las notas de laboralidad. Es decir, excluye la presunción de laboralidad y parte de una presunción de extralaboralidad esta sentencia. Para ello, toma como referentes o fundamentos de esa no laboralidad los siguientes. Se basa en la libertad de elección de la franja horaria en la que el trabajador, el Glover, desea trabajar, fijando la hora de inicio y la hora de finalización, e incluso dentro de ese periodo que tiene libertad de no activar la posición de autoasignación. Lo que conlleva, según el juzgador, a que si desea no estar disponible, no le obliga a nadie y que existe una libertad por parte de disposición de su tiempo por parte del trabajador. También hace hincapié en la libertad que tiene los repartidores de aceptar aquellos pedidos que desea realizar, incluso de rechazarlos, la posibilidad de rechazo. Y ese rechazo, además, se puede producir incluso aunque previamente haya sido aceptado, sin que, según dice el juzgador, aunque luego tenemos otras sentencias en sentido contrario, sin penalización alguna. Si hay penalización, no en el momento, pero sí luego ya en las métricas, en los algoritmos, en base a los cuales se le va a repartir el trabajo posteriormente. La libertad de elegir la ruta, lo considera el juez que es un elemento significativo. Ya veis, si me voy por esta calle, voy por la otra, no, como no me lo dice la empresa, soy yo libre, pues eso es que yo tengo poder autoorganizarme. Bueno, pues un poco ridículo ese argumento. Y la realización de la actividad de manera personal por el Glover sin tener trabajadores a su cargo, cuando eso casi se denotaría más la laboralidad de la relación.
con medios propios para poder llevar a cabo la actividad, así como sufragando el trabajador los gastos de esos medios propios. También pone en valor esta sentencia el hecho de que el trabajador se haya afiliado a la Seguridad Social a través del régimen especial de trabajadores autónomos, porque dice que eso supone ya una previa declaración por parte del trabajador de que él cumple los requisitos que exige la legislación para ser trabajador autónomo. Considera también un elemento relevante el hecho de que la retribución a cobrar por parte del trabajador esté basada no por unidad de tiempo, sino por el número de servicios prestados. Y que el hecho de que tenga un geolocalizador, es decir, que la empresa permanentemente le tenga controlado, pues que eso, bueno, pues que es lógico, puesto que como cobra por kilometraje, además de por servicios, pues que es un elemento necesario para poder retribuirle. Pone en valor igualmente que no existe un pacto de exclusividad por parte del repartidor para la plataforma, la no necesidad de justificar sus ausencias y la asunción de la responsabilidad del buen fin del servicio, de manera que únicamente cobra si el servicio finalmente termina a satisfacción del cliente. Pues bien, frente a estos argumentos que utiliza la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para confirmar que no existe relación laboral de los trabajadores de Glovo, tenemos el argumentario opuesto, que es el que ha seguido la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 25 de julio de 2019, en la cual ahí sí se sigue una presunción de laboralidad, tal y como determina el artículo 8.1 del Estatuto de los Trabajadores, y básicamente porque considera que confluyen los dos elementos o notas características de la relación laboral, como son la ajenidad y como la dependencia. En cuanto a la ajenidad, el TSJ se basa fundamentalmente en los dos elementos básicos para poder desarrollar el negocio, la actividad, que son la plataforma, la existencia de la plataforma y la marca, que son los verdaderos medios de producción que son necesarios para esta actividad y que ambos son propiedad de la empresa. Así, señala que es impensable que el trabajador pueda desempeñar su trabajo transportando comidas entre los restaurantes y los clientes en calidad de autónomo al margen de la plataforma y con sus solos medios, que son el vehículo y el móvil, escasamente, ya que el éxito de este tipo de plataformas se debe precisamente al soporte técnico proporcionado por las TIC, las tecnologías de comunicación e información, que emplean para su desarrollo y a la explotación de una marca, en este caso Glovo, que se publicita en redes sociales a través de los buscadores tipo Google, sitio al que acuden los clientes cuando necesitan la compra y entrega de comida y los productos que la demandada suministra. En cuanto a la dependencia, considera que la plataforma es la que impone unas obligaciones desde el principio, además de la relación, tanto con la firma de los contratos que son redactados unilateralmente y para todos ellos igual por parte de la plataforma, y como luego ya durante el desarrollo de la prestación de servicios, de manera que aquellos colaboradores que no comulguen, que no estén de acuerdo y que no asuman todas aquellas condiciones que establece la plataforma, se quedan fuera. De manera que estas normas son un reflejo de la nota de dependencia jurídica del trabajador, ya que en caso de incumplirlas no siguen la plataforma. Expresamente, la sentencia viene a señalar que no se trata de una mera coordinación o intermediación de actividades empresariales, sino que la empresa, que es la propietaria de la plataforma, impone una serie de normas que el trabajador que quiera asociarse debe cumplir. Existe también un control interno a través del programa informático, a través de la aplicación, en base al cual no solamente se desarrolla la ejecución de la prestación, sino que además se obtiene información necesaria para poder realizar el negocio y es finalmente la empresa la que decide, la que determina tanto las franjas horarias como los ámbitos geográficos o las zonas de reparto que finalmente cada trabajador va a desarrollarlo. Esto es, aunque teóricamente se vende por la plataforma, que son los trabajadores los que determinan cuándo y dónde quieren trabajar, al final todo esto está condicionado, primero, por una previsión previa que hace la propia plataforma, como luego una vez que ellos solicitan la asignación de una zona concreta o de un horario concreto, es la plataforma la que finalmente decide si se la asigna o no se la asigna. Y lo que es más importante de esta sentencia, quizás el argumento también que diría yo que es menos jurídico,
pero o que tiene mucha relevancia, es la interpretación finalista que mantiene del derecho de trabajo, en el sentido de que el TSJ considera que el hecho de que la empresa pueda sustituir libremente a los repartidores implican que esto es necesario de una protección jurídica. Así, señala esa sentencia que estar libre y disponible es esencial al servicio que los repartidores prestan a Glovo y es precisamente esta facilidad para sustituir al trabajador lo que provoca que estos carezcan de todo poder de negociación para autoprotegerse y necesiten la ayuda del derecho laboral. Esto, como decía Gonzalo antes, evoca los orígenes también del derecho de trabajo, a raíz de la revolución industrial, la aparición de las máquinas y la sustituibilidad que tenían los trabajadores al albur de las decisiones que podía tomar la empresa, los empresarios, y la necesidad de proteger precisamente esa situación, las situaciones más débiles. Ahí es cuando son los orígenes del derecho de trabajo, pues evoca precisamente esa interpretación finalista que hace esta sentencia del derecho de trabajo. Estas dos sentencias de TSJ están referidas a la empresa Glovo. Existe también, y me voy a referir a ella un poco ya más rápida, la sentencia o el argumentario que en relación con las empresas, con las tres demandas que se han instado de oficio por la Inspección de Trabajo a las que antes se aludía, la de Valencia, la de Barcelona y la de Madrid, pues concretamente esta última, la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 19 de Madrid, y que considera que efectivamente existe una relación laboral entre los trabajadores de Deliveroo y la plataforma, señala, vamos a ver, vale. Bueno, casi, mira, los argumentos son muy parecidos, es que me indica Gonzalo que queda menos tiempo de que pensaba, no me voy a enrollar mucho, entonces, bueno, son bastante similares, hay algún matiz concreto, pero son bastante similares a los de la sentencia, el caso de Glovo. Entonces, los vamos a obviar y me voy a meter ya para finalizar, quedan 2 puntos por tocar. Primero, lo que es la negociación colectiva de los trabajadores de las plataformas digitales. Obviamente, a nadie se le escapa que está supeditada esta posible negociación colectiva a la naturaleza jurídica del vínculo que une al repartidor con la plataforma, de manera que si existe relación laboral, pues la negociación colectiva vendrá dada por los cauces normales de la negociación colectiva, que son los convenios colectivos. El ejemplo lo tenemos, y además en relación con lo que comentaba antes Gonzalo, de que tenemos que desde las federaciones y de los sectores empezar a tomar ejemplo o a incluir también el trabajo en plataformas digitales dentro de los ámbitos de aplicación de los convenios. Pues un ejemplo muy concreto tenemos en el 5º Acuerdo Laboral de Ámbito Estatal para el sector de hostelería, el 5º ALE, que incorpora dentro del ámbito funcional precisamente el servicio de reparto a través de plataformas digitales, configurando una nueva categoría profesional y, obviamente, pues esta negociación colectiva a través de convenios pues hará que tenga eficacia general, pero previamente tiene que existir relación laboral. En el caso de que no exista relación laboral, no hay propiamente negociación colectiva, en el caso de los TRADES, ni en el caso de los autónomos. Los autónomos solo, que no son TRADES, no, pero los TRADES sí sabéis que la legislación permite que puedan suscribir acuerdos de interés profesional, pero que no configura o no son propiamente negociación colectiva del ámbito del título 3º del Estatuto de los Trabajadores, y que, bueno, pues no tiene tampoco eficacia general, como tiene un convenio colectivo, y pues obviamente es una negociación, esos acuerdos de interés profesional, mucho más mermada, mucho más limitada que la que se puede alcanzar o a través de un convenio colectivo de eficacia general. Os decía antes que, si me daba tiempo, quería tocar la Directiva 2019/1152 del Parlamento y del Parlamento Europeo y del Consejo, que entró en vigor, como decía, el 31 de julio de 2019, que tiene como objetivo el mejorar las condiciones de trabajo mediante la promoción de un empleo que ofrezca transparencia y previsibilidad mayores, a la vez que garantice la capacidad de adaptación del mercado laboral, estableciendo derechos mínimos aplicables a todos los trabajadores de la Unión que tengan un contrato de trabajo o una relación laboral. Es cierto que se requiere la existencia de configuración como trabajador, no como autónomo, pero existen también elementos que pueden forzar precisamente la interpretación que mantenemos de la laboralidad de los repartidores, como son en el considerando 12 se hace expresa mención a que los trabajadores que no tengan un tiempo de trabajo garantizado
incluidos los que tienen los contratos de 0 horas y los contratos a demanda, se encuentran en una situación especialmente vulnerable, de manera que deben ser aplicadas esa directiva a este tipo de trabajadores. Se garantizan una serie de derechos mínimos, como el derecho de información o derechos sobre condiciones de trabajo, como puede ser el periodo de prueba, previsibilidad mínima de duración de trabajo, la formación obligatoria, etcétera. Y cabe destacar de esta directiva el artículo 11, que habla de medidas complementarias para los contratos a demanda y que dispone que si los Estados autorizaran el uso de contratos de trabajo a demanda, tienen que adoptar una serie de medidas para evitar cláusulas abusivas. Estas medidas son las siguientes: las limitaciones en el uso y la duración de los contratos a demanda, la presunción, aunque sea refutable, pero una presunción de laboralidad, de existencia de contrato de trabajo con una cantidad mínima de horas pagadas, sobre la base de la media de horas pagadas durante un periodo determinado, y otras medidas equivalentes que garanticen una previsión eficaz de estas prácticas abusivas. Finalmente, y ya para concluir, en cuanto a las actuaciones de los servicios jurídicos de la UGT, también lo ha hecho mención Gonzalo, pues han sido de distinta índole, ha sido de manera todo coordinado, se han presentado denuncias a la Inspección de Trabajo, se ha personado la UGT como parte interesada en los procedimientos instados de oficio por la Tesorería General de la Seguridad Social, apoyando la existencia de la legislación laboral. Este tipo de demandas tiene la virtualidad de que además tiene una afectación múltiple. En el caso del Juzgado Social 19 de Madrid, que os mencionaba antes, pues eran 531 trabajadores afectados, con un importante impacto tanto económico como mediático. La personación en defensa de trabajadores individualmente afectados, muchos de los cuales han conferido a abogados de UGT, como Bernardo García, la representación en el procedimiento. La denuncia ante Fiscalía de Barcelona, que también decía Gonzalo, por la muerte de un trabajador de Globo. La interposición de un conflicto colectivo ante el SIMA, que finalmente, pues por razones de oportunidad, de estrategias a seguir desde el punto de vista jurídico, pues se decidió que teníamos que seguir aprovechando la vía de la Inspección de Trabajo, personándonos en todos los procedimientos, en esas demandas de oficio, precisamente por la facilidad probatoria, sobre todo, que tenía la Inspección de Trabajo en unos informes muy completos, muy rigurosos, muy detallados. Los inspectores han ido visitando, teníamos en el caso de la inspectora Domingo, en el Juzgado Social número 19 de Madrid, pues estuvo visitando a la empresa Delibero durante varias ocasiones, reuniéndose con trabajadores, reuniéndose con la empresa, documentando la actuación inspectora en un informe de más de 150 páginas súper detallado, y eso luego es un material probatorio junto con la presunción de veracidad o certeza de las actas de la inspección, que es muy difícil que la empresa en acto de juicio lo pueda levantar. Por eso, nuestra estrategia sindical ha sido la de personarnos como coadyuvantes en esos procedimientos, que tengamos más garantías de que efectivamente vayan a salir adelante y que se vaya a declarar la laboralidad. Los principales riesgos jurídicos que vemos, pues que claro, no todos los procedimientos los podemos controlar, y hay muchos de ellos, demandas sobre todo individuales, en las cuales o bien no tenemos conocimiento o bien no nos podemos personar, puesto que el trabajador no es afiliado, y ahí, al no controlarlos, corremos el riesgo de que sean estos procedimientos individuales los que finalmente acudan, o alguno de ellos acudan antes al Tribunal Supremo en recurso de casación de unificación de doctrina. ¿Y por qué ese riesgo? Porque en esos procedimientos individuales la posición del abogado, por mucha buena fe que pueda tener en la defensa de su cliente, en la defensa del trabajador, va a ser una posición mucho más endeble que la que mantiene la Inspección de Trabajo en las demandas de oficio. Difícilmente va a poder reunir el material probatorio y no va a tener, desde luego, presunción de veracidad de cara a contradecir los informes periciales, la abundante prueba que va a poder aportar la empresa en juicio, incluso las declaraciones testificales de algunos compañeros de ese trabajador que van a desdecir lo que aquel afirme en el juicio. Por ello, ese es el riesgo mayor que tenemos actualmente y lo lógico, lo deseable sería que pudiéramos acudir en esas demandas de oficio, en primer lugar, en la casación de unificación de doctrina, porque sería mucho más garantista para ese reconocimiento de la laboralidad. Y ya termino. Muchas gracias.